Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una nueva actividad de la Central Gerontológica Internacional. Esta actividad está organizada por la Red Internacional número 2 y se tratará sobre el tema, sobre la ponencia gerontológica. Hoy vamos a tratar de dar algunas herramientas básicas, fundamentales, importantes sobre la manera de exponer un tema, de presentar un tema, de lo que significaría desarrollar una ponencia, por ejemplo, en el tema gerontológico. Y vamos a ir mostrando algunos conceptos y cuestiones que son absolutamente necesarias dentro de lo que significa realizar una conferencia, ¿no? Que esté debidamente fundamentada. Entonces, para eso vamos a tener unas diapositivas que nos van a servir de guía y después, al final de esta exposición, esperamos que algunos puedan participar haciendo una pequeña exposición, ¿no? Para ir viendo justamente cómo va, ¿no? Y vamos para ir haciendo las indicaciones necesarias para que pueda ser esta la mejor posible. Este es en realidad el tercer taller ya que estamos haciendo y vamos a ver pues qué tal nos va el día de hoy. Cuando uno va a realizar una conferencia sobre un tema tan importante en el ámbito gerontológico o en cualquier ámbito en realidad, siempre se tiene que partir de la conceptualización, ¿no? Los conceptos básicos que nos va a permitir realmente desarrollar un tema, ¿no? Sobre bases teóricas, conceptuales adecuadas. Conceptualización como un punto de partida. Definir, ¿no? Bajo qué premisa o marco teórico presentamos las experiencias. Las afirmaciones se sustentan. Pues quiero que decir algo sobre esto. A veces nos hemos encontrado con conferencias en que prácticamente nos cuentan una historia, ¿no? Nos dicen, que yo hago esto, que yo hago el otro, luego el otro, pero no sustentan bajo qué conceptos, bajo qué marco teórico, qué premisas está desarrollando su trabajo, de lo que está presentando. Por eso es que es muy importante para un conferencista que va a plantear un tema, necesariamente tiene que partir de un punto de partida conceptual, definir de qué vamos a hablar, de qué vamos a tratar. Y ahí, a partir de ahí, ya tú podrás presentar tu experiencia o lo que tú quieras contarnos, pero en qué lugar, dónde encaja esto, ¿no? Entonces, ¿bajo qué premisa, marco teórico, presentas las experiencias, por ejemplo? Ese tipo de cosas ya lo habíamos notado, pero obviamente una persona eh, que debe, digamos, realizar una conferencia debe sustentar bien sus afirmaciones, ¿no? Es decir, no se trata de declarar simplemente, ¿no? Y si yo entro y digo, ¿sabes qué? El envejecimiento eh, viene desde el nacimiento, desde la concepción, y ¡pum!, me salto otra cosa, ¿no? Entonces la idea no es esa, la idea es que cada afirmación debe tener su sustento, ¿no? Si yo estoy declarando algo, eso tiene que tener una base, algo, ¿no? Algo que te confirme, algo en lo que puedas decir. O sea, no es una cuestión simplemente de declarar una cosa, tenemos que decir en base. Igualmente, cuando vamos a contar una experiencia, también esa experiencia tiene que estar debidamente conceptualizada dentro de un marco teórico, de una premisa. Y dentro de esto, eh, hay que contrastar de repente enfoques, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero presentar alguna, alguna imagen, por ejemplo, relacionada con las personas mayores, puedo contrastar algunos enfoques, ¿no? Puedo presentar, por ejemplo, enfoques que pueden ser edadistas, otros que pueden ser idealizantes, y podemos
contrastando estos enfoques podemos desarrollar nuestra orientación, o sea, hacia dónde queremos llevar las cosas, ¿no? Plantearnos interrogantes, muy importante. ¿Es cierto esto que se dice? ¿Es cierto lo que los profesores o de repente digamos, el conocido profesional nos está contando una historia, ¿no? ¿Hasta qué punto es todo eso cierto? Siempre hay que plantearnos interrogantes, ¿no? Encontrar siempre cuál es eh, el quid del asunto, lo que estamos buscando. No todas las interrogantes podrán ser absueltas. Obviamente, miren, cuando nosotros vamos a un proceso, por ejemplo, de analizar o reflexionar sobre algo, también podemos generar interrogantes, incluso que éstas no puedan tener una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque son interrogantes que se vienen desarrollando a partir de un estudio de la realidad actual. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, algo, vamos a tratar de poner un ejemplo ahí. Hoy día podríamos decir que es cierto que la vejez comienza a los 60 años, ¿no? Eh, es cierto que las personas mayores, por ser mayores de 60 años, ya están en la etapa de la vejez. O sea, todas estas, se pueden hacer estas interrogaciones, pero estas interrogaciones también la puedes lanzar también hacia un público. Es decir, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, ¿no? Y esto va a generar necesidad también de nuevos planteamientos. Nuevos planteamientos, ¿por qué? Porque la realidad cambia. O sea, a veces veo personas que siguen hablando el mismo discurso que tenían hace 10 años y que siguen diciendo lo mismo, cuando en realidad la realidad de hoy es completamente diferente. Por eso es importante estar bien actualizado, comprender que hay cosas que hace unos años atrás podrían haber sido una cosa real, una cosa verdadera, pero que hoy ya no lo son. ¿Mm? Entonces hay que generar la necesidad de generar posiblemente nuevos planteamientos ante una nueva realidad. Y la realidad del envejecimiento y de las personas mayores está en constante cambio. Ahora, cuando tú vas a entrar a un tema, la presentación de hechos informativos requiere contexto. Es muy importante destacar que hoy en día todos tenemos la capacidad de poder ser creadores de contenidos y por lo tanto publicar, ¿no? Todos nosotros podemos publicar ampliamente. Tenemos todas las redes sociales disponibles en la cual podemos exponer nuestras ideas y todo, ¿correcto? Pero basta solamente con compartir hechos informativos, no. Los hechos, ¿no?, que aparecen en las informaciones requieren ser contextualizados para tener realmente un valor agregado, ¿no? Importante. O sea, no, yo puedo decir que una persona mayor cruzó la pista y lo atropelló un auto y eso lo van a considerar de repente como una noticia gerontológica. No tiene, si no hay, ¿dónde está? ¿En qué está contextualizado? ¿Cómo hubo atención a la persona mayor? ¿Se destacó algo? Hay cosas que son muy importantes. Un hecho puede ser interpretado incluso de varias formas, ¿no? Y esto va a depender de qué, de nuestra visión, de la manera como enfocamos los hechos, ¿no es cierto? Entonces uno puede interpretar de una forma, por ejemplo, en favor de la persona que no de repente ha cometido una imprudencia, o por el contrario, de la otra persona es la culpa, en fin. Entonces, un hecho puede ser interpretado de varias formas, pero debemos siempre ser muy analíticos, ¿no? Y ponernos en ambas partes para ver qué realmente sucede. Carl Lewin decía también una cosa muy interesante, que dice, una buena teoría es lo mejor para una buena práctica. Y esta frase me encanta porque realmente yo pienso que si no hay una buena teoría, realmente la teoría viene a ser es como una llave, ¿ya? La teoría, la parte conceptual, importantísima, básica.
porque si tú no manejamos conceptos, no manejamos marcos teóricos, entonces no tenemos tampoco buenas bases para poder trabajar adecuadamente e interpretar los hechos con los cuales nos estamos enfrentando cada día. Por eso, por eso es una cuestión importante, la buena teoría para una buena práctica, es decir, partir de premisas adecuadas, ¿no es cierto? Por eso nunca hay que decir, como algunas personas dicen por ahí, eso es pura teoría. No es cuestión de decir pura teoría. Necesitamos tener unas premisas, un razonamiento, un contexto para poder trabajar. A ver, acá hay silenciado. Listo. Bien. Entonces, hay que llevar al análisis lo que se deriva del concepto y sus implicancias. Una visión holística de la gerontología es necesaria para todos. Todos sabemos, seguramente todos estamos dentro del rubro gerontológico, sabemos que una visión holística de la gerontología es necesaria para comprender la totalidad, ¿no? Es decir, la cuestión biológica, psicológica, social, y ahora más recientemente lo espiritual, ¿no? Que antes prácticamente lo teníamos como un epifenómeno del área psicológica. Ahora lo han separado también, ahora lo han puesto como espiritual. Pero sea como fuere, nuestra visión de la gerontología tiene que ser integral. Eso es bastante cierto. El envejecimiento y nuestra visión del envejecimiento y las personas mayores tiene que tener esa visión holística, esa comprensión. Distinguir, y también hay que distinguir entre las cosas que nosotros observamos, habremos leído muchas cosas, habremos leído muchas ideas y muchos textos, ¿no? Pero hay que separar lo que es ciencia y lo que es ideología. Ciencia se basa, evidentemente, en la evidencia, en la evidencia científica, ¿ya? De algo que es indudable, o sea, porque ya está debidamente analizado. Ahora, la ideología es otra cosa. La ideología es un conjunto de ideas con las cuales se interpreta la realidad, ¿correcto? Entonces, acá estamos hablando de evidencia científica y acá tenemos que hablar de ciertas interpretaciones de la realidad. Ahora, ¿qué pasa con la gerontología? Si nosotros permitimos que la ideología prevalezca demasiado en contra de la evidencia científica, estamos en dificultades. Ahora, necesitamos comprender las cosas eh, mediante una determinada ideología, correcto, pero la evidencia científica tiene que ser básica, importante, porque estamos hablando de una ciencia, no estamos hablando de cualquier otra cosa. La gerontología puede no ser una ciencia exacta, pero es una ciencia. Y por lo tanto, como tal, debemos basarnos principalmente en la evidencia, en lo que se puede comprobar, en lo que se puede probar. ¿Ok? Lo otro ya es la ideología, que muchas veces están contaminados incluso hasta con móviles políticos de todo tipo. Entonces hay que saber distinguir lo que es ciencia y lo que es ideología. Y por qué algunas personas utilizan el lenguaje de cualquier modo. Ahora vamos a ver eso también. Edadismo por falta de especificidad. Una de las cuestiones bien importantes que muchos de nosotros a veces caemos inconscientemente, nos damos cuenta que el edadismo está, a pesar de que, digamos, hemos progresado con el tiempo, pero igual todavía hay un edadismo importante, ¿no? Que lo podemos ver en las publicaciones, en muchas personas que lo hacen inconscientemente. Ahora, uno de los temas importantes es que cuando nosotros hablamos de personas mayores, ¿no? Estamos entendiendo que ante todo es heterogeneidad, diversidad. Entonces, eh, y como hay toda esa diversidad, es eh, inadecuado totalmente hablar de personas mayores como si fueran un bloque. Por ejemplo, el edadismo, por eso
hablo acá del edadismo por falta de especificidad, no especificamos. Por ejemplo, yo me pongo prácticamente como esos promotores de los teléfonos, ¿no? Los smartphones, y por ahí sale una publicación que dice, acá tenemos unos smartphones que son ideales para las personas mayores, ¿no? Miren, escuchen bien esa frase. Ustedes dirán que es una frase inocente, que no tiene nada de malo. Yo les voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque si yo digo que es un smartphone ideal para las personas mayores, estoy queriendo decir que las personas mayores necesitan, ¿no? Normalmente, o sea, ya estás naturalizando que una persona mayor no puede manejar un smartphone como los que trabajan con los jóvenes y con otras personas. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Ves? De hecho, ¿no? Entonces, si es eso es bastante claro. Entonces, el papel crucial del lenguaje empleado, la manera como nosotros vamos a referirnos a las personas mayores, cómo vamos a referirnos, qué conceptos tenemos. Por eso, a partir del concepto, parte todo. El papel crucial del lenguaje empleado. El lenguaje empleado. Ahora, hay gente que me dirá, en algunos países tienen algunas costumbres distintas para denominar a las personas mayores. Algunos lo consideran una costumbre del país, incluso lo racionalizan como si fuera algo más allá de eso, que no es más que un costumbrismo. Pero en realidad, el lenguaje empleado a nivel profesional tiene que ser el que es correcto, el que que no tiene ambigüedad de ningún tipo, ¿no? Si yo digo viejo, viejo significa muchas cosas. Si ustedes entran al diccionario de la Real Academia Española, van a encontrar que viejo es un adjetivo y tiene una serie de significados. Entonces, es un término bastante ambiguo, que puede ser tomado a mal o bien, como a cualquier persona. Pero si tú utilizas un término neutro y que es el adecuado, además, que es lo que ya está aceptado, es lo mejor, ¿no es cierto? Es decir, las personas mayores, pues, ¿no? Entonces, y acá hay importante que el lenguaje sea preciso, sin ambigüedad, o sea, que no tenga varios significados, porque si tiene varios significados, uy, en otro país una palabra puede significar algo bueno y en otro malo. Hay palabras que en Perú significan una cosa y en México es todo lo contrario. Entonces, nosotros tenemos que buscar un lenguaje preciso, serio, propio de una ciencia, de una gerontología. Por eso es que ahí el manejo del lenguaje es muy importante y no se debería tomar tampoco a la ligera. La reflexión como consecuencia del análisis. Obviamente, cuando tú ya has presentado tus marcos teóricos, tus conceptos, y a partir de ahí ya vas a ir exponiendo tus ideas o tu análisis de la realidad, ¿no es cierto? De ello se va a desprender una reflexión, ¿no? Pasa el análisis, va a venir como consecuencia, la reflexión va a venir como consecuencia de ese análisis. Y luego tienes que distinguir también entre los constructos sociales y las evidencias científicas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si bien es cierto, la vejez, por ejemplo, tal como está hoy definida, está definida únicamente como un constructo social, ¿no? Porque en realidad no se puede determinar el avance del envejecimiento en todas las personas por el hecho de tener 60 años. Una persona puede tener 60 años y tener una edad biológica de 65, u otro puede tener una edad biológica de 55. Entonces, esto es una variedad increíble. Por tanto, el constructo social tiene tal vez una validez dentro del ámbito de las políticas públicas para organizar ese tipo de cosas, pero tiene una falencia científica muy grande. Primeramente, eso entra en contradicción con el principio de la heterogeneidad del envejecimiento. Los paradigmas se caen ante los cambios entre la realidad social.
Esa es una cosa muy importante y que a veces, no sé si ustedes han escuchado esa frase, bueno, la vamos a poner entre comillas, obviamente, las vacas sagradas que le llaman, ¿no? Las vacas sagradas son aquellos que no están preparados para los cambios, son personas que quieren mantenerse irreductiblemente donde están y no se quieren mover de ahí, no quieren abrirse a otras ideas. Entonces, los paradigmas se caen ante los cambios en la realidad social. Y hoy, la comunicación que tenemos, esa facilidad que tenemos en este mundo tan altamente comunicado, está produciendo que se van a caer una serie de modelos que teníamos antes y se están cayendo. Se están cuestionando muchas cosas. Por eso, este es un momento complicado para analizar muchas cosas que están ocurriendo hoy día durante el proceso de envejecimiento y el desarrollo y la evolución del grupo de edad de personas mayores. Entonces, después de todo este análisis que tú has hecho, porque tú tienes que organizarte bien, ¿no? Partir la parte conceptual. Después vas a comenzar a analizar, vas a mostrar tu análisis de esa realidad y vas haciendo tu exposición de repente de la experiencia que estás realizando dentro de un determinado marco teórico, contexto o teoría, ¿no es cierto? Entonces tú vas a empezar de ahí y lo vas a ir avanzando. Conforme avanzas, ya tienes una conclusión que es obviamente necesario dentro de lo que es una conferencia, ¿no? Gerontológica. Entonces tiene que haber conclusiones. Ahora, la parte que dice propuestas, bueno, propuestas, a veces las propuestas ya vienen implícitas en tu conclusión, ¿no? Cuando tú concluyes algo, por ejemplo, una situación que ocurre con las personas mayores dentro de tales contextos, ya prácticamente dentro de tu análisis crítico, ya estás de alguna forma dejando implícita tu propuesta. ¿Ok? Ahora, estrategias y planificar la presentación. Primeramente, un ponente siempre debe tener una estrategia. Tiene que tener qué es lo que quieres tú lograr frente al público. ¿A qué público vas a llegar? ¿A qué público quieres llegar? ¿No es cierto? Entonces, ahí, a partir de ahí, tú tienes que diseñar una estrategia. Ahora, yo recomiendo, porque yo sé que hay conferencias que se dan a nivel académico alto, ¿no? Y hay hacia un público más general, ¿no? Y algunos a veces subestimamos demasiado a ese público general o a esas personas mayores de repente que nos escuchan y bajamos mucho el nivel de nuestro discurso. Eso yo no estoy muy de acuerdo con esto porque si bien es cierto que hay términos que pueden parecer poco amigables en ese sentido, como le llaman así, yo creo que lo importante es que esos términos se los haga, les facilite a las personas presentes que lo comprendan, antes que bajar el nivel del lenguaje. Yo creo que bajar del nivel del lenguaje no es. Y yo tengo unas experiencias interesantes que he podido también observar como de personas que en lugar de bajar su nivel de lenguaje, lo que hacían es simplemente explicar, ¿no? ¿Qué significaban esos términos, esas palabras? Y todo el mundo lo entendió, incluso personas mayores de recursos medios o bajos. Así que no creo que sea necesario bajar ese nivel. Entonces, pero lo más importante de todo es que el lenguaje sea correcto, es decir, las denominaciones correctas, no improvisadas ni coloquiales. El lenguaje coloquial es para la ronda de amigos, que dependen en familia, pero no vamos a no vamos a confundir los ámbitos, ¿ya? Los ámbitos de uso del lenguaje tienen que ser profesionales. Entonces, no hay que subestimar al público, ya es una regla, ¿correcto? Ahora, recursos e improvisación. Ahora, cuando nosotros hablamos de improvisación, generalmente hablamos de algo que es negativo, ¿no es cierto?
algo improvisado, dicen. Pero hay algo interesante que hay que decir, ¿no? También uno tiene que tener la capacidad para superar una dificultad que se presenta de un momento a otro, ¿no? De repente en ese momento se te cae ¿cómo se dice? Ya no, tu exposición ya no se ve en la pantalla, hay una falla en el sistema, cualquier cosa, ¿no? Entonces, de repente tú ya no vas a poder, vas a perder el hilo de la conferencia, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que improvisar, pero no en la manera negativa del sentido de improvisar, sino tener la capacidad, esos reflejos, como se dice, ¿no? De poder seguir adelante, más allá de eso. Por eso, eso se dice, este es en el sentido positivo de improvisar, es decir, de salir de la situación, ¿no? Ahora, los recursos que uno tiene que utilizar son muchos, pero yo les voy a decir, hablar no debe ser, yo no considero que se debía hablar muy rápido, porque definitivamente la persona, si hablas muy rápido, la gente no te va a comprender bien, se le va a pasar y después van a querer preguntarse unos a otros y de repente no entendieron. Entonces el asunto no es, digamos, que vas a hablar demasiado lento, no, sino la idea es que simplemente sea claro, que sea preciso. Ahora, gestos y expresión corporal. Muy importante saber puntualizar, por ejemplo. Como si tú estás exponiendo, ¿no? Un tema muy importante, tienes que saber puntualizar, tienes que reforzar esos puntos donde hay una conclusión o hay una declaración final, dices, ¿no? Y tienes que decirlo. Uso de ejemplos didácticos, incluyendo pequeños relatos. Bueno, entonces tienes que saber puntualizar, tienes que darle el punto ahí. Entonces, los gestos y la expresión corporal son importantes porque nosotros cuando estamos como ponentes, somos en ese momento comunicadores, ojo, somos unos comunicadores. Acá no le vayan a decir que los comunicadores son solamente los periodistas, que los comunicadores sociales. No, no, no. Todos nosotros somos comunicadores y tenemos que tener esa capacidad de comunicar. Y comunicar bien es justamente tener el gesto adecuado, las palabras adecuadas, ¿no? Y todo ello. Entonces, los gestos y la expresión corporal son muy importantes. Entonces, hay momentos en que vamos a sonreír, hay momentos en que tenemos que poner serio, eso es serio, ¿no? Y también un recurso que se puede usar también en algunos casos son uso de ejemplos didácticos, ¿no? A veces se incluyen pequeños relatos o anécdotas para facilitar la comprensión de un tema complejo, ¿correcto? Entonces, si estás abordando un tema complejo, que de repente quisieras tú darle la seguridad que te van a comprender, entonces puedes utilizar un uso de empleos didácticos, ¿no? Como pequeños relatos, ¿no? A modo de ejemplos. Ahora, con respecto al tipo de lenguaje, el nivel de lenguaje, yo creo que hay a veces abuso de tecnicismos. La idea no es que tú estés atiborrado de tecnicismo, sino la idea es que simplemente tu lenguaje refleje un conocimiento, los conceptos, de la manera más clara, más precisa, eso sí, precisa y sin ambigüedad, pero sin necesario de expandir en tantos tecnicismos, pero sí en un lenguaje correcto, en un lenguaje sin ambigüedad. Entonces, uso de ejemplos para clarificar un tema complejo. Eso es lo que yo también decía. Cuando estamos abordando una parte muy compleja, es importante usar ejemplos. Ahí sí, ahí sí podemos decir, ¿no? Entonces, a veces hay personas que cuando yo les he planteado muchas veces algunas frases, como por ejemplo las preguntas con afirmación, ¿no? Que la gente hace. Hay gente que pregunta como si estuviera afirmando. Por ejemplo, si alguien te pregunta y dice,
¿por qué los jóvenes son malcriados? Cuando te preguntan así, significa que está afirmando que los jóvenes son malcriados. Igualmente, si alguien te pregunta y te dice, por qué las personas mayores se caen? Porque está afirmando que las personas mayores se tienden a caer y que es normal. Es una forma de normalizar, curiosamente. Hasta en la manera de preguntar, el edadismo también se da a conocer. Uso racional de los tecnicismos, ¿no? Esto ya hemos hablado, creo, ¿sí? Una proposición muy marcada genera uso de ejemplos para clarificar un tema complejo, hablar pausado, pero no demasiado. La voz, tenemos que entrenar nuestra voz, ¿no? Hay que preparar nuestra voz. Y una pronunciación muy marcada genera mucha tensión. Bueno, les voy a dar un ejemplo de lo que significa una pronunciación marcada y como ustedes se van a dar cuenta que yo no voy a levantar el volumen de mi voz, sino que simplemente voy a leer algo de esa manera, esa pronunciación marcada. Esto lo hacen en los cursos de locución incluso. Esto, por ejemplo, vamos a leer la parte de arriba, que dice, uso racional de los tecnicismos, uso de ejemplos para clarificar un tema complejo. ¿Se dan cuenta? ¿Se han dado cuenta? Practiquen eso. Eso te da una fuerza y un manejo de escenario espectacular. La gente que pronuncia bien claro y fuerte se gana al público, ¿correcto? Hablado pausado, pero no demasiado. La voz limpia y clara. Pronunciación muy marcada genera mucha atención. Uso de redes sociales. Bueno, es importante hablar esto de las redes sociales, que ya sabemos que felizmente se han convertido en un instrumento de empoderamiento para las personas mayores, muy importante, y para todos nosotros en realidad. Ahora nos comunicamos mucho mejor que antes, mucho más fácil que antes, pero también, gracias a ellos, también cometemos muy grandes errores, ¿no? Grandes patinazos también se van a ver por ahí. Entonces, sin duda, yo recomiendo LinkedIn para el profesional. Definitivamente la red social LinkedIn es la mejor. Es la más segura también y es muy amable, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú entras a Facebook, a veces te confunden con un spam porque publicas mucho o porque compartido lo de otro. La verdad que es problemática. En cambio, con LinkedIn se trabaja muy bien a nivel profesional y la verdad yo les recomiendo a todos que estén ahí. De hecho, hay que seguir con Facebook porque Facebook es una red social que tiene tanto público, bueno, que tenemos que seguir promoviendo. Pero LinkedIn es muy importante. Entonces, que promueve también hay que promover una comunicación amable con los usuarios. Entonces, ahora, después de esta breve exposición, me gustaría, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra y tomar la palabra unos minutos nomás, no tienen que hacer mucho, y pueden exponer algún tema, algo que quieran decir. Vamos, vamos, Karina, Alejandra, nuestra amiga Elizabeth. Vamos a ver. ¿Mm? Claro, por eso tenemos que participar, vamos, alguna de ustedes. Simplemente, miren, un tema pequeño. ¿Quieren contar algo? ¿Quieren hacernos comprender alguna cosa? ¿Algún tema? Porque acá tenemos que entender que cuando vamos a hacer hay ciertas reglas, incluso la Central Gerontológica Internacional determinó ciertas reglas para los expositores. Es decir, hay que presentar inicialmente la conceptualización, el marco teórico,
los contextos adecuados para expresar todo lo que se va a exponer, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un análisis de la cuestión, tiene que haber una reflexión e incluso una propuesta que pueda estar explícita o implícita, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo quiero que comprendan para que lo puedan aplicar. Por eso es que me gustaría que este, no solamente lo compartan este video, sino que también vean, revisen los textos que están puestos ahí y traten de practicarlo, ¿no? Es lo importante, practicarlo. O sea, es posible que algunos de nosotros, como de hecho, porque acá somos básicamente profesionales, y de hecho, y por lo tanto tenemos conocimientos, ¿correcto? Tenemos conocimiento. Pero muchas veces eh, el hecho de que tengamos conocimientos no necesariamente implica que sepamos expresarlo adecuadamente o que lo sepamos presentar como lo podría presentar un docente, ¿no? O un profesional que ya esté al... A ver, ahí está Alejandra. A ver, a un ratito creo que sí está reactivado. Están activados. Puedes hablar, Alejandra. Abre tu micrófono. Buenas tardes. Adelante. Sí, adelante. Cuenta algo pequeño, como una pequeña exposición, así chiquita, como, cómo iniciarías, cómo empezarías eso. Cualquier tema que a ti te interese. Esa es una práctica nada Iniciaría, más. iniciaría, por ejemplo, Ujú, de las enfermedades crónico-degenerativas, que son ujú, principalmente, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión. Comenzaría por el significado, el concepto ujú, de lo que es la diabetes, de lo que es la hipertensión ujú, y por qué el presentar esas enfermedades aceleran el envejecimiento. Además de que aceleran el envejecimiento, provocan que disminuya nuestra calidad de vida si ujú, no cuidamos las complicaciones que pudiéramos tener, porque podemos tener esas enfermedades crónicas, no nada más esas otras, tener un buen cuidado a través de la dieta, el ejercicio, una buena salud mental, una buena salud social, tener una ujú, buena estabilidad y eso ayudarnos para que no tengamos un deterioro acelerado que nos ujú, llevara a tener un envejecimiento patológico. Al ujú, contrario, llegar a tener un envejecimiento saludable y, ¿por qué no, hasta exitoso? Y poder ujú. incluso alargar nuestra esperanza de vida con esos cuidados. Así es. Entonces, debemos de iniciar por lo que es el concepto, lo que es el desarrollo del tema Ujú, y después a llegar a la conclusión ujú, de lo que vimos en ese desarrollo del tema. ujú. Ok, Es bien. básicamente lo que debemos Ujú, de ver, ¿no? claro. Así, Y no, tu tema perdón, es no bueno, nada sí. más con las enfermedades crónico-degenerativas, con muchas cosas, porque Sí, sí. no nada más la persona o el adulto mayor es una enfermedad, Ujú, también es una persona, como estaba comentando, en lo que es, hay que verlos holísticamente en sus cuatro ujú, esferas para que veamos que tengan un bienestar en esas esferas. Al ujú, tratarlos holísticamente, vamos a ver que esto es un conjunto, no nada más es la persona. ujú. Ya, hasta ahí nomás. Ya. Bueno, sí, definitivamente tú conoces el tema y eso es importante, ¿no? Ahí estamos partiendo de algo bueno. Entonces, de todas maneras, pues lo que podrías hacer en todo caso, porque es un tema muy amplio,
podrías, por ejemplo, puedes presentar una estrategia también importante para entrar a una conferencia es presentar un escenario, ¿no? Decir, por ejemplo, en estos tiempos tenemos esta información que está ocurriendo un montón de casos, ¿no? Con estadísticas, algo así, ¿no? Y eso lo vas a enmarcar dentro de una teoría o de una... Entonces, eso es una de las cosas que se pueden hacer, porque cuando tú vas a hablarle ahora al público, a qué tipo de público llegas, obviamente vas a variar un poquito, de repente ahí vas a tener que poner más ejemplos, ¿no? O sea, vas a tener de repente algunos ejemplos para facilitar la comprensión de algún público que de repente no pueda tener no te capte del todo. Pero yo digo que no, la idea no es bajar el lenguaje y tú has empleado bien el lenguaje. Entonces la idea sería que, eh, otra cosa, trata de que tu voz, será porque estás con tu mascarilla, eh, te debe bajar un poco la voz. Ya, pero trata de darle un poco más de marca, sí, marca. A ver, así como yo te digo, mira, Alejandra de Jesús, ¿te das cuenta? Alejandra Jesús. Alejandra de Jesús. ¿Sabes? Es Alejandra de decir, Jesús. O sea, en este tengo momento que hacer da la las impresión de pausas. que tú te das cuenta cómo, a pesar de que yo no estoy hablando más fuerte, sino simplemente estoy masticando la palabra, ¿no? Eso, masticar la palabra, te da una fuerza increíble, te sube un montón. Ahora, cuando vas a... Una cosa que también te ayuda a que te sueltes son los textos corporales. Vas ahí, vas a explicar tu tema, que esto, que lo otro, ¿no? Haces así tu brazo así, te suelta, o sea, eso ayuda muchísimo. Eh, Si yo me acuerdo de una conferencia que me sacaron no sé cuántas fotos ahí, y, o sea, yo salía con el brazo por acá, el otro por allá, que no, ay, de todo. Pero eso es importante, y la gente la mueves a la gente. Cuando tú te quedas así fijo, en una posición fija, ¿no? Eh, no es igual que cuando, por ejemplo, tú te acercas a la gente, la miras, ¿no? Pones tu brazo hacia adelante, ¿te das cuenta? Entonces la idea es que tú transmites conocimiento, tú tienes conocimientos, tú eres una profesional. Lo único que tienes que hacer es que tu mensaje llegue fuerte. ¿Te das cuenta? Que la gente se quede pensando y comentando. Mira lo que ha dicho la doctora Alejandra, ¿no? Y la gente ha dicho esta frase y se van todavía recordando la frase que has dicho. ¿Ves? Eso es Ajá. importante. Eso Entonces es. ahí también entra lo que es el lenguaje corporal. Sí, ¿Cómo sí, lo a través? importantísimo. Sí, O por sea, eso te tiene decía yo. Eso una te combinación. refuerza, eso te Ajá. hace que te conectes más, te conectas más con la gente, porque al final de cuentas nuestro propósito nuestro es también didáctico también, pues, ¿no? Queremos que la gente también nos comprenda, nos entienda y que nos preste la atención de vida para que la puedan comprender, ¿no? Y esa es una estrategia para lograrlo. Entonces, sí, claro, de hecho, me gustaría que hubiera otro tema, ¿no hay otro tema por ahí? Sería bueno. ¿Por qué no, Karina? Si tú tienes tu micrófono, ya te escuché, ya. Vamos, cuéntanos algo, Karina. No, porque como yo decía de unas conferencias que habían sido criticadas, ¿por qué habían sido criticadas? Porque el expositor se limitó únicamente a contar una experiencia, ¿no? Que yo hago esto, que yo hago el otro, que esto con el otro, y la verdad es que no nos satisfizo para nada porque no nos dio no hubo, no hubo premisas teóricas, nada, o sea, que tiene que haber siempre, siempre tiene que haber, esa es básica. Y además tiene que haber un análisis, no es cuestión de que yo voy a contar una historia, ¿no? Y no analizo nada, no saco nada de esto, ¿te das cuenta? Entonces, esa no es la idea de ser un ponente gerontológico. El ponente gerontológico tiene que tener ya los conceptos, tener claro, partir de premisas que sean adecuadas, que sean que sean, no sean erradas, y de ahí poder seguir adelante y llegar a una conclusión. Por ejemplo, yo he hecho el estudio sobre la vejez y he planteado
recientemente he hecho un artículo que se llama El cuestionamiento de la vejez, ¿no? Y para eso he tenido que analizar el concepto de este constructo social que se llama vejez, porque es un constructo social, nada más, no es más que eso. Ahora, ¿por qué razón digo esto? ¿Por qué? Porque la persona a los 60 años, no todos envejecemos igual. Entonces, por lo tanto, eh, entendiendo que ni la adolescencia, ni la juventud, ni la madurez puedas encontrar un punto de partida que sea único para todos. No hay, no existe. ¿Por qué? Porque un muchacho o un niño, ¿no? Pasa la adolescencia antes que el otro, ¿no? Así ocurre, ¿no? Así ocurre. Entonces, y si esto se da en las edades, en periodos de edad mucho más cortos como el de las personas mayores, te imaginas, pues que la heterogeneidad de las personas mayores es mucho más todavía. Entonces, decir que todos empiezan la carrera a los 60 años parece bastante cuestionable a la luz, sobre todo lo que está ocurriendo hoy día. Vemos a las personas mayores de hoy día qué tan diferentes son, ¿no? Ya es otro escenario. Entonces a veces vas a una conferencia y de repente vas a escuchar frases que ya has escuchado como 20 veces seguramente antes en otras conferencias, que dice siempre lo Sí. mismo, ¿no? Con el mismo rollito empiezan, que las personas mayores que son el tanto por ciento, eso es lo que me aburre, le digo la verdad. Entonces, y vienen y dicen que sí, que envejecemos desde que nacemos, pero no, o sea, pero ¿qué derecho tienen afirmar algo que no pueden sustentar, que no lo van a sustentar y que el público que está ahí, que simplemente lo va a acatar y nada más, y no se hace preguntas, ¿cómo? La gente debería hacerse preguntas, decir, pero caramba, si estamos envejeciendo desde que nacemos, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud dice que el envejecimiento es un proceso de deterioro o de desgaste? Eso lo dice. Entonces, este concepto está en contradicción con este otro concepto, ¿no? Y después, entonces, esta es una de las cuestiones que yo analizo. Por ejemplo, cuando veo que hay como varios conceptos de envejecimiento, entonces me da a entender eso, que no existe una teoría fundamental, o sea, ya definitiva, no existe. Son teorías nada más. ¿Te das cuenta? No hay todavía una explicación completamente 100% perfecta acerca del proceso de envejecimiento. No la hay, porque son contradictorias. Hay otra que también, que dicen, hay una que dice, es el conjunto de todas las transformaciones que se dan en el ciclo vital, algo así es lo que dice, dicen otro significado. Acá hay otro problema también, porque tú dices que todas las transformaciones de la vida son propias del envejecimiento, pero no es así tampoco, porque si tú vas a hacer ejercicio, vas a generar nuevos músculos, vas a fortalecer tu cuerpo, y esa transformación no tiene nada que ver con el envejecimiento, es simplemente tu estilo de vida. Entonces, hay una serie de cuestiones que no tienen, faltos de lógica, ¿ves? Entonces, eso es el punto que nosotros tenemos que llevar a la gente a que se enfrente también a esas realidades, a esas realidades que son contradictorias para poder mejorar también nuestro conocimiento, nuestra ciencia en la que estamos nosotros involucrados, lo que nosotros apreciamos. Entonces, queremos entender que hay muchas contradicciones en ese sentido y que además, una de las cosas, Alejandra, que tú también has visto, es que al envejecimiento lo convierten en algo meramente cronológico, en la cual tú puedes medir con el tiempo, con tu reloj, ¿no? O con el calendario, qué tanto me envejece la persona. Es un disparate, vamos a decirlo así con palabras fuertes. Es un absurdo total, no tiene lógica. El No, envejecimiento no es así. O sea, en realidad, el proceso de el envejecimiento se da en el tiempo. O sea, es algo que se da en el tiempo, pero no por el tiempo en sí, sino por lo que ocurre en ese tiempo. Claro, hay un desgaste natural, sí, claro, cuando tú vives bastante tiempo, pero
principalmente el asunto es que no es directamente una cuestión de tiempo. Es decir, mañana es como decir, a ver, mira, yo te voy a decir, a una profesional con mucha experiencia le escuché decir esto. Ay, sí, pues, un niño mañana va a cumplir 7 años, ya es un año más viejo. Así dijo en una conferencia. Yo realmente me quedé pasmado, dije, ¿qué magíster y todo lo demás? ¿De qué sirven todos esos magíster si va a decir algo tan absurdo? Entonces, entender el envejecimiento es como le puse el ejemplo de los coches, o sea, de los carros. Dos carros, dos señores se compran un auto, ¿no? En el mismo día, de la misma marca, igualitos, dos igualitos. 5 años después, uno de los autos está deteriorado y el otro está en mejores condiciones. ¿Por qué razón? Porque es lo que ha sucedido con ese auto en esos años, lo que ha generado ese proceso de desgaste más acelerado, más allá del desgaste normal. Por Que eso es perdón, que, depende sí, mucho de los cuidados que se tengan, porque el desgaste no quiere claro, decir enfermedad claro, tampoco. claro, por eso te digo, del cuidado de uno también, claro, del estilo de vida, o sea, cómo me cuido yo, cómo me alimento, hago actividad física, ¿no? Entonces, estas son cosas como para que la gente comprenda que ya estamos en otra época en la que las nociones comienzan a cambiar y se han puesto en cuestión y que nuestra actitud de hoy día tiene que ser ahora más, ¿cómo podemos decir? Más observadora, más sigilosa, más dudosos vamos a ser nosotros ahora. Vamos a ser muy, muy, como que no nos vamos a creer todo ahora. ¿Te das cuenta? Ahora ya no nos vamos a creer todo, vamos a tener más cuidado, vamos a pensar. Pero esto, o sea, si tú encuentras que hay falta de lógica en algo, entonces yo le digo, la vejez, la gente dice vejez, la palabra vejez ya tiene una resonancia, ¿no? Que muchos lo vinculan con viejo, con vieja, con otros tipos de términos que ya son peyorativos, ¿no? Como los viejitos, que los vejetes y un montón de derivados, ¿ah? A tal punto que esto va a generar con el tiempo que va a haber un cambio. Pero hay gente que va a protestar, hay gente que no le gustan los cambios, eso es lo que lo que se llama, entre comillas, vacas sagradas, le llaman, que son las personas que no están, no quieren, no quieren aceptar los cambios de paradigmas y quieren amarrar, quedarse ahí, ¿no? Entonces, y eso es, no se puede evitar ya que el paradigma se va a caer, ¿por qué? Porque el tiempo pasa y eso es inevitable, tiene que ser así, es lógico que tiene que ser. Y nosotros deberíamos tener una actitud, ¿sabes qué? Abierta al conocimiento. Por ejemplo, hay gente que tiene estas ideas que tienen con respecto al envejecimiento, que son los anti-aging, le llaman así en inglés los anti-aging o los anti-envejecimientos, que ven al envejecimiento como una enfermedad y lo quieren combatir. Ahora, obviamente no estoy de acuerdo con esa postura, pero a pesar de ello, los he leído para comprenderlos. Eso también es importante. Comprender al contrario. Ojo, cuando tú quieres refutar algo, tienes que leerlo tienes que leer esos fundamentos de ellos para que tú lo puedas realmente refutar de la manera adecuada. Entonces, el error de estas personas, que lo he encontrado yo, es que ven el envejecimiento solamente muy en el lado biológico, nada más, ¿no? Entonces se centran mucho en lo biológico y en la posibilidad de algo que aparentemente es o imposible o extremadamente difícil por ahora. O sea que no es algo que podamos resolver. Entonces, pero yo, sin embargo, rescaté algo por ahí. Yo rescaté algo de bueno. Ellos decían, ¿por qué no hay políticas públicas contra el envejecimiento? Yo no diría contra, sino diría políticas públicas sobre envejecimiento, sí. O sea, sí debería haber una política pública del envejecimiento poblacional, o sea, el envejecimiento de todos para crear un enfoque preventivo. Entonces yo me saqué, por ejemplo, ¿te das cuenta? Yo le saqué por ahí algo bueno. O sea, bueno, esa idea de que haya política pública
para el envejecimiento de todos sería buenísimo, por supuesto. Porque cuando estamos enfocando exclusivamente en personas mayores, no estamos pensando al que el de 30 está envejeciendo, el de 40 también está envejeciendo, el de 50 también está envejeciendo. Y si no hay cultura gerontológica o cultura del envejecimiento a nivel de todos, entonces van a venir un montón de casos nuevos de enfermedades por un mal estilo de vida, una mal, digamos, envejecimiento. ¿Te das cuenta? Por desconocimiento, porque como Claro, comenta, no está claro. la cultura de la prevención. Sí, Si comenta la y cultura yo de de la prevención lo que sería yo otra cosa. saqué, otra cosa que saqué de bueno de eso fue de que acá, por ejemplo, te van a decir, no, que el envejecimiento, como es algo natural, entonces no debemos hacer nada con ello. Eso no es cierto tampoco. En realidad, nuestra vida, consciente o inconscientemente, está luchando contra el envejecimiento, pero no conscientemente. O sea, simplemente cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nos alimentamos bien, cuando socializamos, cuando estamos contrarrestando en realidad en ese momento. Pero si tenemos un estilo de vida negativo, al contrario, estamos realmente, nos estamos yendo más, nos vamos a ir más rápido. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, entonces lo que sí considero, de la parte que considero que la ciencia va a seguir avanzando, ¿no es cierto? Con el tiempo, y hay que pensar que hay cosas que existen hoy día que para una persona del pasado hubiera parecido locura. Lo hubieras metido al manicomio diciendo, no, ¿cómo va a existir eso tan loco? ¿No? Y ahora, cuando ven la tecnología que hay hoy día y todas las cosas que hay, entonces uno puede pensar, te pones a pensar, Alejandra, de acá a 100 años, ¿cómo será la tecnología? De repente, quién sabe, se puede lograr lo que hoy día ni siquiera podemos imaginar. Por eso es que en ese sentido sí, yo comprendo a algunas personas que se van a un plan, se van muy allá, pero bueno, pero hay que comprender. O sea, la mejor forma de refutar o aprobar algo es haciendo el análisis correspondiente. Es la única forma. Sacarle lo bueno, lo malo que tengan, nada más. Y eso es para todos. Oye, entonces, ya que no va a participar nadie más, muchas gracias entonces por de todas maneras por haber asistido y te agradezco también, Alejandra, por tu participación. Y bueno, en esa ruta nueva de la gerontología, vamos a estar nosotros empujando las nuevas ideas. Porque, antes de, lógicamente, para que sepan, mañana sábado a las 5 de la tarde voy a hacer una conferencia que hice para el IBEAN, ¿ya? De Cuba, comunicando sobre envejecimiento y personas mayores, problemas conceptuales, ciencia e ideología. Esa la tuve que cortar un poquito porque me pasé, me pasé del tiempo, así que la voy a hacer ahora sí más pausada, más tranquila, ya, más tranquilo ya todo, este sábado 5 y también el lunes 7 vamos a entrevistar a la licenciada Ivonne Jiménez, justamente que es de México y que ha sido una de las organizadoras del gran evento de IBEA. Y también vamos a tener el día 19 tenemos no, este no va a ser el conversatorio, va a ser una mesa redonda. Lo que se llama las grandes polémicas de la gerontología. Alejandra, ahí no puedes dejar de ir, ¿eh? Va a estar bueno, picante va a ser ese. Las grandes polémicas de la gerontología. Vamos a estar todos los de Vanguardia Gerontológica y los invitados, 7 participantes. Va a ser un evento largo porque va a estar desde la mañana, va a empezar a las 10 de la mañana del sábado hasta la hora del almuerzo más o menos, por ahí. Más o menos hasta la 1 terminará como 3 horas, pero va a estar muy interesante, la verdad. Y después y el aniversario de la central es en noviembre, donde va a haber lo vamos a festejar en 3 días, ¿ah? Va a haber una jornada gerontológica de 2 días y después ya viene mi conferencia, mi conferencia anual, donde yo voy a dar un resumen de todo lo que importante que ha habido en el año. Y después de eso vamos a hacer reconocimientos públicos, vamos a
reconocer también a las personas que lamentablemente también fallecieron. Y también el brindis, por supuesto, el brindis final, vamos a estar ahí. Así que, bueno, nos vemos. Ahora sí nos despedimos y entonces...